¿Y qué pasó después? La Biblia dice que fue Moisés, con la ayuda del poder divino, quien separó las aguas del Mar Rojo para que pasara el pueblo hebreo y que luego las dejó caer sobre los egipcios, que murieron ahogados. No fue así como ocurrió. Primero, no es cierto que Moisés separara las aguas. La ruta que había trazado Moisés implicaba el paso por una zona que normalmente se encuentra bajo el agua, pero que ocasionalmente, por efectos del clima y las mareas, descendía totalmente el nivel hasta permitir el paso por ciertos lugares. Esto era conocido por los consejeros de Moisés, que le informaron de cuándo iba a suceder. Simplemente esperaron a la bajada de la marea para hacer las maletas e irse. Incluso operarios del faraón trabajaron para acondicionar las zonas del paso. Cuando los perseguidores, que llevaban varios días de retraso, llegaron a ese punto, la marea ya había empezado a subir. Era evidente que si entraban en esa zona, la marea les iba a atrapar. Si hubieran empleado el sentido común, no hubieran cruzado. Lo que ocurrió simplemente es que la marea subió más mientras cruzaban y se ahogaron. Como ves, no hubo nada sobrenatural en lo que pasó. No murieron por la ira de Dios como se había hecho creer. Murieron por su propia ira, pues les podía más el deseo de alcanzar a los hebreos para acabar con ellos que el sentido común de preservar su propia vida. ¿Y por qué la Biblia cuenta otra historia diferente? Ya he dicho que todo se manipula por intereses egoístas. Tened en cuenta que los textos sagrados solo eran accesibles a los sacerdotes. Cuando los que lo vieron en primera persona ya estaban muertos, era relativamente fácil cambiar la historia para favorecer sus intereses. A los mandatarios de la Iglesia hebrea, como suele ocurrir con otros, les interesaba meter el miedo a Dios en el cuerpo del pueblo para que fuera sumiso y no se rebelara su control. Por ello crearon esa figura del Dios castigador y su brazo ejecutor implacable, Moisés. Una vez creado el mito, cuando querían forzar al pueblo a obedecerles con decir que era la palabra de Dios dicha por Moisés, era suficiente para que se pusieran a temblar y por miedo obedecieran. Buf, me gustaría conocer más sobre lo que ocurrió de verdad en esa época de la historia, ya que lo que pasó ha tenido tanta influencia en las creencias religiosas de la humanidad. Ahora no es el momento, pues nos desvaría del tema que estamos tratando, que es bastante importante. Lo que te he contado, tómalo como una muestra de cómo el ser humano, para satisfacer su voraz egoísmo, es capaz de manipularlo todo, también las enseñanzas espirituales, y hasta de transmitir un concepto de Dios y de sus enviados totalmente equívoco y aterrador.